Hola amigos de su canal La Voz de los Migrantes Revelando Verdades. Estamos en un segundo programa. Tenemos como invitado el día de hoy al joven Cristian Alejandro García, miembro de la comunidad LGTBQ+, seminarista. Fue un joven defensor de derechos humanos en tiempo de las protestas de Nicaragua y todavía en Costa Rica. Lo tenemos como invitado el día de hoy. No se pierdan su historia. Vamos a un corto comercial y ya regresamos. Bienvenidos a Cual Morales Multiservice. Recuerde que puedes visitarnos en nuestra dirección 1735 Northwest 21 Street, Miami, Florida 33142, en nuestro horario correspondiente de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los días sábados nos encontramos de 9 a 2 de la tarde. Será un placer atenderles. Hola amigos, estamos de regreso en su canal La Voz de los Migrantes Revelando Verdades. Como les mencionaba, tengo por acá como invitado el día de hoy a Cristian García Ávila. Buen día, Cristian. Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Sí, un honor tenerte por acá en el programa. No, para mí es un placer venir a compartir un momento en el que, bueno, narrar muchas cosas que tal vez uno en su proceso las ha ido contando como de a poquito, pero llegó el momento de contarlo todo. Cuéntale a nuestros amigos, ¿quién es Cristian García? ¿De dónde eres originario? Bien, Cristian García nace en una comunidad rural, en una comarca llamada San Benito de Palermo, San Benito número 1, en la ciudad de Chinandega. Una comunidad muy pequeña en realidad en su momento. Soy el hijo único de mi mamá y de mi papá y el primer nieto de mi familia, entonces siempre fui como el preferido, el chineado, el que todo mundo, a El todo, consentido. el consentido. Yo, Dios guarde, ¿no? Yo llegué como a desbancar a todo mundo. Y bueno, Ok. eso también hasta cierto punto fue un contrapeso para mí en el tema de la educación, esto, aquello, porque bueno, fue al que mandaron a la escuela, al que tuvo que estudiar, al que tenía que llevar las buenas notas, y bueno, Muchas perspectivas. claro, entonces yo era el que llevaba las buenas notas, yo era el que se portaba bien, esa fue mi infancia, ¿no? Jugaba y todo como cualquier otra persona, bueno. Terminé mis estudios de primaria y la secundaria en colegios públicos, en el Instituto de Chinandega, que se llama, en aquel entonces era INASH todavía, fue que después pasó a ser INMAO, y en el colegio, bueno, en la escuela pública de ahí de la zona. Eh, Intento entrar a la universidad en la UNAM León en el 2017, para el año del 2017, pero hago el examen y no logro entrar a la carrera que yo quería. En aquel momento quería estudiar medicina. Ese era mi sueño desde que tenía 8 años. O sea, yo a todo el mundo lo que yo le decía era, yo voy a estudiar medicina y ese era el pan de todos los días, estudiar medicina. Ok. Pero no, al final no estudié medicina porque, bueno, no logré entrar a la universidad y o sea, ese fue un examen desastroso. Yo era el mejor alumno de la secundaria, pero cuando fui a la UNAM, eso era, ya ni el examen no me dio, los puntos no me dieron para ninguna de las tres opciones que había puesto, medicina, enfermería y bioanálisis clínico, ninguna. Entonces dije yo, bueno, aquí es ver qué se hace. Entonces decido entrar a estudiar en un técnico privado en El Viejo, en la ciudad del Viejo, en Chinandega,
y estudié instrumentación quirúrgica y enfermería, al final siempre orientándome a lo mismo, porque mi familia me decía, bueno, de ahí no entraste a la universidad. Mi familia siempre fue mucho de apoyarme, principalmente mi mamá. Y bueno, no entraste a la universidad, entonces para que no te quedes sin estudiar, estudia un técnico, por mientras que no sé qué, y el otro año estudias en la universidad. Y bueno, ahí démosle Ok. al técnico. Entonces empecé a estudiar el técnico, pero bueno, en grandes rasgos, pues Cristian es una persona que nació en el campo, una persona que estudió, fue como el yuguito de estudiar y de ser muy aplicado en los estudios, religioso. Mi familia es muy dada al catolicismo, mi familia es casi que por completo católica. Y bueno, me guiaron por esos caminos, me guiaron desde pequeño la primera comunión, que es la confirmación, después dar primera catecismo de primera comunión y todo ese montón de cosas de la iglesia. Y al final terminé siendo líder de joven como a los 15 años. Tenía 15 años cuando empecé a liderar grupos de jóvenes en mi parroquia y que al final, durante el 2015 y 2016 más o menos, terminé como líder de joven de casi toda En Chinandega. qué momento entras al seminario? Yo entro al seminario hasta el 2019. Yo entro al Ok. seminario después del estallido social que se dio en Nicaragua. Porque aunque yo ya tenía una vida religiosa o un complemento en mi vida religioso como tal, yo todavía no me decidía por una vocación como tal. Entonces, a finales del 2018 y empezando el 2019 fue que le dije yo a mi familia, bueno, quiero intentarlo, voy a ver qué tal, porque me llamaba mucho la atención en su momento y mi familia, bueno, feliz, porque imagínate, o sea, un sacerdote en la familia, que ella, esa era una emoción para todo el mundo. Y yo decía, bueno, hey, démosle, pues. Entonces le entré al seminario en el 2019 y empecé todo el asunto, estaba en el San Ramón, el Seminario Menor de San Ramón de la ciudad de León, de la diócesis de León, y ahí, bueno, me acuerdo que éramos un grupo bastante grandecito. Y bueno, yo empecé el proceso ahí, estuve casi todo el 2019 en el seminario. ¿Y a causa de qué situación sos obligado a salir de Nicaragua? Ok, cuando yo estoy estudiando instrumentación quirúrgica en el 2018, porque el periodo era de 2 años. Entonces, en el 2018 yo estaba dando mi servicio social ya en la clínica Amoxa Chinandega, una clínica privada en Chinandega, y yo empecé a dar mis servicios ahí y se da el estallido social. Primero empiezan las manifestaciones en contra o pidiéndole al gobierno de Nicaragua en aquel momento que actuara por la quema que se estaba dando en la reserva Indio Maíz. Entonces yo empecé a hacer mi levantamiento también desde ese entonces. Empecé a manifestarme, empecé a hablar referente al tema de que no estaban actuando para disminuir la quema de la reserva como tal y que recuerdo que en aquel entonces le prohibieron la ayuda a Costa Rica, que Costa Rica se la ofreció al gobierno de Nicaragua para sofocar un En poco, ese para momento mermar. para entrar por tierra, le negaron entrada por tierra, No, si y no me equivoco. también por aire, porque Ujú, Costa Rica le ofreció mandar helicópteros con ujú, tanques de agua y, o sea, literalmente no dio paso. sí. Entonces uno ya empezó como aquel levantamiento y yo era joven, tenía 17 años y aunque era joven, hay cosas que gracias a Dios ya las comprendía. Era muy Ujú. consciente de ello y habían cosas que no me cuadraban. Entonces, después de eso, en abril del 2019, del 2018, perdón, se da el estallido social como tal, que empiezan las manifestaciones en Managua y todo eso. Y recuerdo Seguro social. con lo del seguro social, porque bueno, al principio fue por lo de la reforma, ¿no? Que ellos querían pues reducirle y, bueno, dañar como siempre a los jubilados, a los pensionados. Entonces, en Chinandega, el 20 de abril del 2018, se da la primera manifestación en contra del gobierno. Y o sea, yo literalmente cuando me entero que va a haber manifestación en Chinandega, yo ni corto ni perezoso, ¿verdad? Yo era a las 2 de la, Vamos para era a allá. las 2 de la tarde y yo estaba ahí a las 12. O sea, eso era una locura porque ahora uno dice, imagínate, yo estaba ahí ya Ok. esperando, esperé 2 horas, me acuerdo. Y eran las 2 y no empezaba a llegar nadie, uno que otro, tres, cuatro pelados. Pero después de media hora, 40 minutos, aquel era un mar de gente en Chinandega y el montón de gente, yo me acuerdo. Y bueno, empezaron las protestas y anduve en las protestas. Recuerdo de que me uní a un grupo de autoconvocados que tenían una brigada médica.
Entonces, ok. a través de esa brigada médica yo apoyaba, yo conseguí equipos quirúrgicos que me los facilitaron del hospital. Yo Ujú, tenía mis contactos porque di también mis prácticas en el Hospital España y gracias a mis contactos que me conocían como persona, que pese a la situación política del momento, ellos me consiguieron equipo quirúrgico, material quirúrgico y todo para poder crear un quirófano y todo un lugar ahí equipado para poder atender a los heridos de las manifestaciones en Chinandega. Y fue así como me fui metiendo en todo el asunto político, fui conociendo gente bastante arraigada en la política, inclusive la periodista que está por acá en Estados Unidos, que tiene una situación también migratoria por ahí. Con ella estuve compartiendo y todo. Conozco a mucha gente que, bueno, ujú. me junté con mucha gente en la situación política y eso es lo que ¿En, con el tiempo me lleva a hacer. en qué momento inicia tu persecución? Ok, yo ya empiezo a tener problemas desde ese momento. Desde ese momento yo empiezo a tener problemas porque había gente que me conocía, inclusive una persona ahí que no voy a mencionar nombre, pero que me conocía porque estudió conmigo en la secundaria y andaba a favor del gobierno. Y esa persona a mí me amenaza. Y me amenaza y me dice, si vos seguís andando en esto, pues te vamos a matar, ¿no? Entonces vine yo y empezaron los encontronazos, empezaron las amenazas y todo. Como para finales del 2018, yo tengo una situación aún mayor. Se da un conflicto y yo quedé en medio. ¿Cómo así? Ok. Había una persona o existe una persona en Chinandega que Ujú. casualmente es casi idéntico a mí. Lo único que lo diferencia es que yo tengo un lunar y él no tiene ese lunar. Pero ahí el resto era cagados, igualitos, Gemelo, literalmente encontraste igualitos, gemelo. así. Entonces viene y empiezan a tirarme por el lado de los autoconvocados de que yo era un infiltrado de los sandinistas porque este muchacho es sandinista. Él salía con banderas y todo, el Frente Sandinista y esto y que aquello. Entonces empiezo a tener el problema porque me tiraban los sandinistas por un lado y empezaron a tirarme los otros por el otro lado. Y yo, ¿y ahora qué hago? Entonces tenía como ese conflicto, pero ya después empecé a publicar en las redes que eran dos personas distintas, que nada que ver conmigo y que bueno, yo mantenía mi postura como tal de estar a favor de los derechos y del, como tal. Entonces ya empezaron los problemas, me meto al seminario yo entré porque fue una decisión personal, no tenía nada que ver por el tema político ni nada. Ujú, O sea, yo entré al seminario y en el seminario, bueno, estuve un tiempo, pero después empezaron las amenazas y empezaron a molestarme en el seminario. No directamente la iglesia, sino externamente y eso le estaba generando conflictos a mis compañeros de seminario. Entonces yo tenía que tomar una decisión, no solo por el tema de mi orientación, que también es otro gran tema, sino por el hecho de que si yo seguía en el seminario, en algún momento se podía convertir en un conflicto para el resto de mis compañeros. Y bueno, ya habíamos visto que habían asesinado a Monaguillo, ya habíamos visto que habían hecho un montón de cosas en contra de la iglesia ya para ese momento, porque estamos hablando que era para el 2019 ya. Entonces yo decido salir de Nicaragua. Yo salgo de Nicaragua el 14 de octubre del 2019. Nunca se me va a olvidar que fue un lunes que yo salí de Nicaragua. y como saliste, o sea, solo, tu familia te apoyó, otros parientes, grupos de la comunidad, o ya pertenecías directamente a la comunidad, tenías contacto. En realidad no, en realidad yo conozco a un muchacho que él también estaba en la iglesia, esto que Ujú, aquello, y bueno, el muchacho al final, yo le cuento la situación, él también iba para Costa Rica porque también tuvo una situación similar. Y él tenía familia como contactos que me podían conseguir el pasaporte porque trabajaban en inmigración, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, él me ayuda a conseguir el pasaporte y el boleto y la visa. O sea, él literalmente yo no pagué ni un solo Córdoba en ese momento, yo no pagué ni un solo peso, él lo cubrió todo. O sea, él y su familia, su mamá que está en Costa Rica, sus tíos que, bueno, su familia fue la que cubrió. Y gracias a esa persona, yo tengo la posibilidad de salir de Nicaragua. Yo salgo de Nicaragua solo con $20 que no me los dio ni mi familia porque mi familia pues no tenía los recursos ok. y me los da una vecina a quienes yo aprecio un montón y ella me dice, mira, llévate esto. Fueron $20. Con $20 yo llegué a Costa Rica. Y el viaje y todo, que bueno, me lo pagó este muchacho. ¿Tenías personas que iba a recibir allá? O...
Pues ¿Cuáles eran los planes? En Costa Rica los primeros 15 días sí me recibe la familia de este muchacho, o sea, la tía de este muchacho fueron los que me recibieron en Costa Rica. Ya ellos me recibieron 15 días, pero le dicen a él, ya no lo puedo tener. Ok. Entonces de ahí me mandan a Cartago, porque eso era en San José, me mandan a Cartago y estuvimos 3 días en la casa de la mamá de él, pero también empiezan los conflictos y le dice, no podemos tener. Entonces cuando ya no hay manera, yo lo que hago es escribirle a unos primos que tengo en Costa Rica, que con ellos nunca había hablado, literalmente nunca había cruzado palabras ni nada, que yo recuerde nunca. Y bueno, yo les escribí por la desesperación porque yo no sabía qué hacer. Yo recuerdo que me tocó pasar como 3 días durmiendo en la calle, porque literalmente me tocó dormir en la calle como 3 días, para que poder salir de ahí y llegar a casa de mis primos como tal, que no vivían tan lejos, pero el tiempo de contactarlos, las facilidades en ese momento yo no las tenía, el dinero para moverme, que inclusive tuve que pedirle a este muchacho todavía en ese momento que me ayudara con los pasajes para poder llegar, si me acuerdo. Y bueno, llegué a casa de mis primos y ellos me recibieron y ahí me quedé y desde ahí, bueno, estuve un mes con ellos, ya después me fui a alquilar independiente y desde ahí empecé ya la vida en Costa Rica. Y en este trayecto que tenías hasta ese entonces en Costa Rica, ¿cómo fue el grado de aceptación de tu familia dentro de la comunidad LGTBQ+? O sea, ellos apoyaron tu decisión. Es ¿Qué sucedió? complicado porque, eh, digamos, yo traigo el conflicto Ujú, de orientación, por así decirlo, desde hace muchos años. Tal vez, si acaso, desde los 12, 14 años yo vengo con el conflicto, pero estaba dentro del conflicto entre la educación que recibía en mi hogar, la educación religiosa que tenía y yo como persona. Entonces fue un conflicto primero interno que después se convierte en algo familiar cuando yo decido contarle a mi mamá en el 2017. Eso fue nunca se me va a olvidar. Yo hay fechas que las tengo ahí guardaditas. El 15 de diciembre del 2017 nunca se me va a olvidar. Era un viernes como a las 7 de la noche. Y vengo yo y le digo, estaba discutiendo con mi mamá por una situación familiar con mi papá y se me sale decirle. Y yo le digo, mami, mira, así, 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 soy gay. ujú. Y esa señora casi se muere. O sea, literalmente se me descompensó, problemas respiratorios, que esto. Yo tuve que casi que llevarla al hospital ese día, porque casi se muere. Y desde ahí empezaron los problemas. Fueron como 2 años peleando por lo mismo, discutíamos todos los días, discutíamos hasta las 3 de la mañana el mismo tema, que esto, que aquello. Empecé a contarles a ciertos tíos, con ellos no tuve tanto problema porque, bueno, ellos me decían, mira, yo no, es algo que en mi familia no se había dado porque mi familia no tiene como nadie en el entorno muy cercano que fuese la comunidad LGBT y el hacerlo yo fue como algo que ellos, era nuevo para ellos y aunque ellos no me rechazaron como persona, sí había como aquel recelito, como ya no te tratamos igual, o mira, Ujú. mantengamos distancia, esto, entonces sí hubo como ese conflicto empezando, porque bueno, yo sé que tenía mis primos, ellos eran más jóvenes que yo, quién sabe qué se les pudo haber llegado a pasar por la cabeza, no es algo que yo sepa, pero me imagino que más de algo se les pudo haber llegado a pasar, entonces dije yo por mi parte mejor me alejo, Ok. ¿ya? Y en Costa Rica, tus primos en ese sentido, ellos sabían ya acerca de tu orientación, así te aceptaron. No lo supieron en el primer momento, pero llegué a tenerles la confianza de contárselos. Y ya para ese entonces, que fue en el 2019, a finales, los últimos 2 meses del 2019, yo ya tenía como más, más aceptado, porque al principio me costó más a mí. O sea, el hecho de poderlo hablar públicamente, el poder decirle a cualquier persona que me lo pregunta, ¿sos gay? Y yo sí. O sea, en ese momento tal Ujú. vez era difícil, pero llegué en un momento en el que cuando mis primos me lo preguntan, yo no tengo problema y yo les cuento. Y la reacción de ellos fue muy positiva, o sea, ellos nunca me dijeron, mira, tenés que irte o Mm. mira, esto nos incomoda, o sea, absolutamente nada, ellos me dijeron,
con nosotros no tenés problema, aquí te puedes quedar, esto, que aquello, y por eso cero estrés. Ok, y en Nicaragua, en el momento hubo algún tipo de discriminación, algún tipo de situación en tu comunidad, ya que era pequeña. Sí, en Nicaragua sí lo hubo y empezaron a haber rumores, pero cantidad de rumores porque era como el contraste de estaba en el seminario o era religioso o tenía este tipo de situación y también ahora terminó que al final era gay. Entonces era como ese conflicto y empezaron los rumores, empezaron los chismes, empezó la gente a decir cosas. Sí habían como grupos de personas que se ponían en la calle y cuando uno pasaba a veces a uno le Mm. tiraban, como decimos allá en Nicaragua, chifletas, que esto, que aquello, indirectas y la cosa. Sí conocí personas que eran homofóbicas y que, bueno, además del rechazo como tal, también sé que había gente que agredía verbalmente, porque sí fui agredido verbalmente en muchas ocasiones en Nicaragua, pero gracias a Dios no llegué al punto de ser agredido físicamente, pero sí ya había una agresión verbal, ya había un Mm. rechazo social como tal, no solo en mi comunidad, sino también a nivel general en Sí, toda porque Nicaragua, me pues. imagino que, como decías al inicio, era una comunidad pequeña. Aquel dicho que dice que Ujú. infierno, ¿cómo es? Pueblo pequeño, infierno grande, algo Ajá. así. No, Ujú. no recuerdo muy bien. Entonces, estando ya en Costa Rica, ¿cómo fue la aceptación de la comunidad costarricense ya directamente con un migrante, un nicaragüense más, que me imagino que ya habían llegado muchísimo? Claro. Eh, cómo te aceptó el país? ¿Cómo te percibió el país? Pues Costa Rica, yo siempre lo voy a decir, Costa Rica para mí es mi segundo hogar, porque yo Costa Rica sí le tengo mucho cariño a su gente y a muchas cosas en Costa Rica, porque aunque viví muchas cosas feas y tristes en Costa Rica, también viví muchas otras cosas bonitas en Costa Rica que son las que no puedo negar. Al principio fue difícil, sí recuerdo una de las tantas situaciones de xenofobia que vi en Costa Rica, que me acuerdo que yo fui a un EVAIS a pedir una consulta y toda la cosa. Y recuerdo que llegué a preguntar que qué ocupaba, que no sé qué, desde la indiferencia del portero que me recibió, toda la cosa, hasta la persona que me atendió ahí en recepción y me dijo de que no, que ahí no atendían a migrantes y empezó a usar palabras groseras, sí me acuerdo. Y sí tuve situaciones así, las tuve también, muchas fueron como en instituciones públicas, muchas fueron en instituciones públicas. En instituciones privadas no tuve tanto esa situación, pero en instituciones públicas en Costa Rica yo sí viví la xenofobia. O sea, sí me tocó vivir la xenofobia, el rechazo de personas completamente ticas que en su momento pues tenían su cierto grado de recelo contra el nicaragüense, porque bueno, ya yo sé que un año antes de mi llegada había llegado un mar de gente, o sea, Ok. era en grandes masas la cantidad de gente que había llegado a Costa Rica. No es justificable una actitud, pero yo sé que bueno, que ya había ese rechazo hacia el nicaragüense y a mí sí me tocó vivirlo y sí me impactó bastante por así decirlo, el primer año que yo viví en Costa Rica. En Costa Rica llegaste a solicitar refugio. En Costa Rica yo pedí refugio como tal, lo pedí inclusive en el 2019, casi que 15 días, un mes de haber llegado, pero la cita como tal para el carnet de solicitante, que era el primero que se recibía, la tuve hasta en febrero, si no me equivoco, como el 12 de febrero del 2020. O sea, 3 meses después, porque en aquel momento eran 3 meses, las citas Ok. estaban para 3 meses. Y de ahí, bueno, empecé a tratar de conseguir la categoría migratoria, pero bueno. Un proceso engorroso y eterno. Llegaste a la cita de Mm. elegibilidad o nunca se llegó a la cita. Casualmente mi cita de elegibilidad es ahorita en 2 meses. O sea, ¿qué te digo? O O sea, sea, súper. imagínate, eso fue hace 4 años. O sea, mi cita de elegibilidad, yo empecé el proceso en el 2019 y mi cita de elegibilidad es en abril del 2024. O sea, hacerse una idea del proceso que se ve en Ah, Costa Rica migratorio. y mientras tanto, sí tenés el permiso de trabajo. Sí, la ventaja fue eso, aunque en aquel momento el permiso de trabajo te lo daban 6 meses después del carnet de Ujú. solicitante, porque a mí mi permiso de trabajo me llegó como yo, bueno, recibí mi primer carnet en febrero y mi permiso de trabajo me llegó en junio, más o menos, junio, julio del 2020.
O sea, yo pasé todo ese tiempo que gracias a Dios conseguí un trabajo a través de ese carnet que tenía, que era el de solicitante de refugio, que no era el correcto porque obviamente no era un permiso de trabajo, pero bueno, yo tenía que sobrevivir. Claro. ¿Y en Costa Rica a qué te dedicaste? ¿Es bien aceptada la mano de obra nicaragüense? ¿Hay fuentes de empleo? ¿Qué tan cara es la vida en Costa Rica? Costa Rica es complejo en el tema de todo para la gente de Nicaragua porque bueno, ya sabemos de que los salarios siempre van a ser más bajos para el migrante. O sea, eso es normal. Y bueno, en Costa Rica el salario, yo en su momento ganaba el básico, a donde fuera era el básico, o sea, no había más que el básico y no, digamos, no podía ejercer lo que había estudiado porque aunque lo terminé, mi título quedó en la UNAM Managua, porque la UNAM Managua, el polizal de la UNAM Managua nos emitía el título En las carreras en técnicas. las carreras técnicas y al final, pues, por la situación sociopolítica, yo no iba a presentarme a la UNAM Managua porque si yo entraba no salía. Ujú. O sea, yo no podía llegar. Entonces, al final en Costa Rica no pude ejercer nunca lo que estudié y me dediqué a hacer encuestas y auditorías. Fue lo primero que yo empecé haciendo. Y me tocaba ir a hacer encuestas a la calle. Yo hacía encuestas bajo la lluvia, bajo sol, bajo todo, en el parque, en las casas. O sea, yo me recorrí todo Costa Rica haciendo encuestas. O sea, para arriba y para abajo. Ok. Pero sí, la mayoría de veces no ganaba más que el mínimo, que en aquel entonces creo que eran, si acaso, 300.000 colones, ya ni me acuerdo, o sea, 300 y pico. Y no, o sea, sí, ¿Esa definitivamente. cantidad era suficiente para vivir, pagar renta, comida? No, Costa Rica es un país extremadamente caro. Pues yo sé que si uno se va a buscar una casa en el cerro, pues le va a salir barato. Pero si quiere vivir en la ciudad como tal, o sea, ahí las rentas, por ejemplo, la última que yo tuve, que vivía en la capital de Costa Rica, pagaba $400 de renta, solo de renta, sin meter servicio ni nada. O sea, si ahí le sumas Para, servicio, para, es en- una locura. para entrar como en contexto, ¿cuántos colones son un dólar? Actualmente son como 520, 525 colones, $1. Ok. Hubo un tiempo de que cuando yo llegué a Costa Rica eran como 500 y pico igual, pero como para el 2021 el dólar subió abruptamente y hubo un tiempo en el que lo llegamos a cotizar a 600 y pico, como 650 el dólar en Costa Rica, 650 colones. ¿Y en qué momento tú entras a estos grupos o a estas organizaciones en defensa de derechos humanos? Imagino que ya fue en contexto migratorio en Costa Rica. Sí, en el 2021, yo me había alejado de todo el tema político, de todo lo que tuviera que ver con derechos humanos y pelear por todos lados. Yo me había alejado de todo eso porque mi familia bueno, hasta cierto punto me decía, no, es que mira, que nosotros estamos aquí, no te metas en nada. Ok. Entonces yo me alejé. Por situaciones que se podían exponer tus familiares en Nicaragua. Exactamente, porque bueno, o sea, yo tengo como ese problema. Yo hago las cosas, trato de que no me vean y cuando veo ya tengo una cámara enfrente y ya salir todos los medios. Entonces al final estoy fregado por ahí. Entonces resulta que bueno, conozco a Fernando, voy a omitir el apellido por cuestiones personales, y con Fernando empezamos a hablar y coincidimos en que el ACNUR no estaba sirviendo para nada en Costa Rica. ¿Quién es Fernando? Fernando era colaborador de una fundación que se llama Fundeprode y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Costa Rica. Ok. Entonces Fernando colaboraba ahí, un joven igual que yo, un joven la verdad muy proactivo y todo. Entonces coincidimos en que había que buscar la manera de hablar con el ACNUR y decirle, mira, o sea, no estás haciendo nada y la gente está en la calle, o sea, estuvimos en una etapa en la que era cantidad de gente durmiendo en las aceras, gente muriéndose de hambre, las filas de De inmigración, eso frío. era una locura, o sea, eso era una situación, y vos veías en los medios la noticia de que yo era una situación triste, era Sí. lamentable, La mayoría de ellas nicaragüenses, y si la no me mayoría equivoco, nicaragüense. estaban en el Parque La Merced. La mayoría, o sea, ahí como que se acorraban Ujú. para cuidarse entre ellos. Exacto, y era triste pasar por el Parque La Merced y ver ahí 100, 200 personas tiradas en la calle, sin tener que comer, gente comiendo de la basura. O sea, entonces coincidimos y nos ponemos a hablar que no sé qué, que buscar organizaciones y empezamos a contactar organizaciones, contactamos movimientos
de Nicaragua que estaban en Costa Rica, conocí a la enfermera vandálica de León, que así es famosa, como la conocen, Ujú. conocí a mucha gente por ahí y así fue como fuimos formando el grupo y coincidimos en que teníamos que mandarle una carta al ACNUR y le mandamos la primera carta al ACNUR, hicimos una conferencia de prensa, conseguimos los contactos ahí de los medios de comunicación y al final pues empezamos a hacer los proyectos en que a tratar de manifestarnos en contra del ACNUR, que al principio lo hicimos de la vía, porque nosotros buscamos agotar la vía burocrática, que mandarle un correo, que llamar, que mensaje, Darle una cita. exacto. Pero como no tuvimos respuesta, entonces nosotros dijimos, aquí hay dos opciones. O sea, el ACNUR en Costa Rica no es accesible en el sentido de sentarse con ellos No, y plantearle una situación. el ACNUR es un organismo en las redes. Yo soy y siempre he Publicidad. sido muy franco. El ACNUR es política, política por todos lados. Es un organismo que no se mete en política, pero es muy político en haciendo las cosas. Solo con el gobierno, solo con las organizaciones de sobrenombre, solo con aquello. Pero si vos venís porque sos una organización pequeña o naciente, el ACNUR no te ve. O peor, si sos una organización que no sos de nacionales. Ujú. Porque ahí en el ACNUR no puede trabajar nadie que no sea nacional. O sea, ahí no Ok. puede trabajar un migrante como yo en el ACNUR. O sea, o sea, no ven a su población objetivo o buscar cómo integrar a su población objetivo a los fines para los cuales está destinado el ACNUR. Exactamente. Entonces, por eso nosotros empezamos, y al no tener una respuesta directa, empezamos un plantón. O sea, disculpa que te interrumpa, o sea, tal vez la pregunta vendría siendo, ¿cómo sabe realmente el ACNUR cuál es la necesidad verdadera de su población objetivo si no le escucha? Es que ese es el punto. O sea, ¿cómo una organización va a saber cuál es la necesidad de la gente por la cual está trabajando si no se toma el tiempo de ponerle un oído directo a esas personas? Porque no es lo mismo como que yo mande mira Ernesto, anda, investigate allá, no sé, a Guanacaste, cómo está la situación en Guanacaste, pero Guanacaste no es solo donde están los migrantes que, como tal. La mayoría están en San La José. mayoría está en el GAM, en la gran Mm. área metropolitana de Costa Rica. O sea, ahí es donde deberían de mandar a las personas a hacer las evaluaciones. ¿Ya? Ok, que como Ernesto es una figura reconocida en Nicaragua, entonces, mira, yo contacto a Ernesto. Y Ernesto me cuenta, sí, es que lo que ocupamos son canastas básicas. Ujú. Entonces, esa es la solución. Mira, mandemos entonces canastas básicas porque Ernesto dice que eso es lo que ocupan. Pero tal vez eso es lo que ocupa Ernesto, no lo que ocupa Claro. toda la población migrante, porque vos ocupas canastas básicas, pero yo ocupo un techo. Sí, tal vez la situación viene siendo, yo recuerdo de que en Costa Rica se centraron únicamente en este sector de Guanacaste como un proyecto de siembras y no sé qué cosas que hicieron ahí, ¿no? Ujú, sí, Un mercadito agrícola, algo así, le no recuerdo. facilitaron tierras y bueno, la mayoría de los que llegaron a Guanacaste era la gente que vivía en la zona norte de Nicaragua, o sea, gente que ya Mm. trabajaba el El campo, movimiento campesino se quedó en el ese sector. movimiento campesino en Upala, no se me olvida. Ah, ok. Ajá, entonces el movimiento campesino se quedó en Upala y fue ahí donde les hicieron el proyecto y está súper bien, o sea, está bien porque bueno, pero yo, por ejemplo, no me iba a quedar en Upala, porque no es mi rubro, no es mi área, no es a lo que yo me he dedicado. Entonces yo no podía quedarme en Opala sembrando, no porque fuera inútil y no pudiera hacerlo, sino porque no tenía las posibilidades de quedarme en Opala. Entonces el ACNUR no estaba siendo equitativo en todo, estaba parcializando Sí. algunas cosas. Entonces ahí fue por eso que nosotros ¿Lograron sentarse con el actor? nosotros logramos, después de hacerle manifestaciones, porque hicimos plantones frente al ACNUR en Costa Rica, después de que le hicimos un montón de brum bum bum, Apoyados por las organizaciones de derechos humanos de Costa apoyado Rica. por las fundaciones que estaba DIRCORI, estaba, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, había una otra organización que era también de nicaragüenses migrantes en Costa Rica, estaba, bueno, Fundeprode, estaba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y todos los movimientos, que eran como 15 movimientos activistas ahí. Y bueno, logramos ir una comisión de 3 personas, porque solo nos permitieron a 3 personas entrar, me acuerdo, y fuimos la comisión a reunirnos con ellos. Y bueno, al final
nosotros llegamos con las propuestas porque nosotros no solo le llegamos con las solicitudes de cosas, nosotros le llevamos unas propuestas y les dijimos, nosotros estamos capacitados para preparar proyectos, para esto, para aquello, y se los podemos regalar. Mm. Lo que queremos es que ustedes los ejecuten, porque nosotros no tenemos los recursos para hacerlo. Pero al final terminaron diciendo de que, bueno, ahí terminaron diciéndole a los de la Fundación Dircori que no se tenía la capacidad para ser parte de ellos. Y por ahí, en resumen, el señor Milton Moreno y la comitiva que tenía nos dijo, ustedes aquí no van a hacer más nada. Ok, ¿y qué pasó con estas organizaciones que se habían reunido ya que el ACNUR no estaba presto a colaborar con las necesidades que se tenían? Pues se hicieron lo que se hizo lo que se pudo. Sí sé que mucho tiempo después, al parecer, el ACNUR desempolvó lo que le habíamos dejado, porque hemos como visto que una que otra cosa similar a los que habíamos propuesto en aquel momento. Las organizaciones, pues, y se hizo como un intento de crear como una tipo coalición, pero bueno, al final hubieron ciertas situaciones y no se dio. Y bueno, cada organización trató de seguir por su camino y en ese momento, como yo no tenía ninguna participación directa en ninguna organización, Ujú. ahí, bueno, la Fundación Dircori me propone ser parte de ellos y bueno, me unifico con Fundación Dircori y empiezo a trabajar en su momento como subdirector de planificación. Ok, ¿es seguro Costa Rica para el nicaragüense? No, definitivamente Costa Rica no es seguro para el nicaragüense y menos para el nicaragüense que su vida corre peligro. ¿Ves? Para el nicaragüense que tiene una vida o una historia política, para el nicaragüense que tuvo una situación en Nicaragua, o para el nicaragüense que se manifieste en contra del gobierno de Nicaragua, está está a la expensa o a la situación de que pueda pasar una situación. Hace poco vimos la situación de Joao Maldonado, que El segundo el atentado. segundo atentado, imagínate, el segundo atentado. O sea, un primero es una cosa, pero ya un segundo atentado te da demasiados indicios de la inseguridad que hay en Costa Rica. Y vos ves las noticias y es todo el tiempo hay un nicaragüense que aparece muerto y nunca hay razones del por qué. Nunca se sabe el por qué. ¿Hay alguna manera o algún tipo de proyecto, ya sea ejecutado por el ACNUR o por el mismo gobierno, que garantice la seguridad de estas personas solicitantes de refugio? En realidad en Costa Rica no. En Costa Rica no existe un proyecto sólido en el cual si necesitas y llevas evidencia de que necesitas una protección directa por el Estado, no te lo van a dar. En Costa Rica no te lo van a dar porque es un país que tiene que mantener una cara pacifista, una cara en la que definitivamente ahí no tiene que pasar nada. Sí, Costa Rica es un país que vive del turismo, ¿no? Exactamente, entonces ellos no tienen inclusive, o sea, allá en Costa Rica para que vos puedas llegar a poner una denuncia por amenaza, tenés que llevar mínimo un golpe, Mm. porque de ahí para atrás el resto es simplemente algo que no cuenta como una denuncia. O sea, vos no puedes llegar con unas capturas y mira es que me denunciaron, eso no le dan importancia. Ok, pero en teoría Costa Rica, al ser miembro, al ser un país firmante del ACNUR, está comprometido, desde el momento que firme, que forma parte, está comprometido con brindar una seguridad o una protección internacional, que en eso es lo que consiste, ¿no? Claro. Ese punto prácticamente no se está cumpliendo porque no le está garantizando la seguridad a estas personas que en teoría te dijo, mira, Costa Rica, dame protección, mi vida está en riesgo. No, no se está dando. Sí, exactamente, porque en realidad, o sea, al ser miembro de los países como tal firmantes para recibir a personas desplazadas como tal, tiene que tener una política de seguridad porque tal vez vos y yo somos desplazados, pero mi grado de inseguridad no es el mismo que el tuyo. Tal vez yo sí necesito estar en un lugar completamente resguardado. Entonces, es una situación que pone a los nicaragüenses por la cercanía de país en una cosa completamente arriesgando la vida de todo el mundo. Sí, tengo entendido también de que hay múltiples denuncias y en varios medios de comunicación ha salido amenazas, atentados, persecuciones de nicaragüenses todavía en Costa Rica. Me Claro, imagino que tal vez por este punto es de que después el ACNUR comenzó a hacer lo de la movilidad segura y a sacar determinados nicaragüenses. En algún exactamente. momento
¿Vos tuviste algún tipo de situación en Costa Rica en el cual igualmente estuviste en riesgo? Sí, no, yo inclusive para el 2021, más o menos, si no me equivoco, después de todo no, creo que eso fue como a final, ya ni me acuerdo exactamente la fecha. Yo recuerdo que salí de mi trabajo, iba hacia mi casa y pasando por una zona de San José, yo voy a buscar el bus, estaba como a 200 metros del bus, capaz y menos. Yo sentí un impacto en la parte de la espalda como de un balín o una bala de goma, algo así, porque fue demasiado fuerte. O sea, yo caí al piso del golpe, porque fue demasiado fuerte y a mí me quedó sangrando y todo el asunto ahí, porque recibí ese impacto. Yo no puedo asumir si habrá sido de parte de alguna persona en específico, pero ya, imagínate, ya había un proceso de riesgo de que yo no me podía poner a pensar, ¿será o no será que sí me quieren hacer daño? Ya después de eso empezaron de nuevo las amenazas. Como ya empecé a salir en los medios de comunicación de nuevo, que empecé a salir en entrevistas de situaciones de Nicaragua, entonces ya empezaron los comentarios de nuevo, que mira, que las amenazas, que esto, que aquello, que ya sabemos dónde estás, que ya sabemos que vives en Costa Rica, que nosotros tenemos gente en Costa Rica y que los andan buscando y que los van a encontrar y que cuando te descuides vamos a dar con vos, que esto, que aquello. Y eso hasta cierto punto a uno lo reprimía de una vida pública. Porque yo Claro, no podía tomarme una foto, estoy en el trabajo porque si conseguían la ubicación de mi trabajo me podían esperar a la salida de mi trabajo. claro. O si estoy en el mall, por ejemplo, o sea, pongo una foto del mall, ¿qué cuesta coger un carro y llegar y te encontré en el mall? Entonces, Costa Rica es un país completamente inseguro y en lo personal, pues yo viví muchas situaciones de inseguridad. Viví como en 10 lugares diferentes en Costa Rica, siempre tratando de velar también por mi seguridad. Y al final llegó un punto en el que ya no podía. O sea, ya no podía con la inseguridad y todo eso. ¿Cuándo sales de Costa Rica? Yo salgo de Costa Rica el 20 de octubre del 2023, el año anterior. 4 años después de vivir en Costa Rica. Y todavía sin la entrevista de elegibilidad. Y todavía sin la ¿Vas a entrevista de regresar elegibilidad. ahorita a hacer la Así yo entrevista? les voy a decir que me hagan por teléfono porque, imagínate, regresar otra vez y volver a vivir lo mismo, como que ¿Cuál, no. cuál fue el punto de partida en que tú dices, ya, no puedo, me voy? ¿Qué fue lo que te impulsa a abandonar Costa Rica? Porque empiezan a darse situaciones como personas que empiezan a aparecer asesinadas, empiezan las amenazas. Yo en Costa Rica, para agosto del 2023 se da el cierre de la UCA, la confiscación de la UCA en Nicaragua. Y yo vengo y me invitan a una manifestación en la Embajada de Nicaragua. Entonces me Oh, fui a la manifestación y todo el asunto y empiezan a hacer las entrevistas. Y bueno, hicieron entrevistas. Yo me iba a quedar calladito porque yo dije, mejor ni hablo porque el problema es que viene y me dice el muchacho de La Voz de América, no me acuerdo el nombre ahorita, y me dice, ¿me regalas una entrevista? Y yo, bueno, démosle. Hago la entrevista y dije yo, habían figuras ahí de jóvenes que tienen una trayectoria política. Y yo dije, la mía ni va a aparecer con estos muchachos. O sea, imagínate, Enrique, por ejemplo, que es un muchacho ahí, que él ha mm, estado, ahorita va de fiscalizador en una de las elecciones, creo que en República Dominicana. O sea, hay gente que ya ok. tiene, imagínate, que iba a pintar yo ahí. Y cuando me doy cuenta, a la semana me empiezan a llamar. Ya viste que tu entrevista ya lleva, en ese momento llevaba como 600.000 vistas. Y yo, ay, Jesús. Mm, Al ratito empiezan a verla mis amigos y empiezan a llegarme los mensajes por Instagram. Mira, vi tu entrevista, que no sé qué, y llega mi familia y mi familia me dice, pero mira, que no sé qué, que esto, que aquello. Y los muchachos estos que también salieron en entrevista me dicen, mira, me llaman preocupados y me dicen, mira, todo está bien con tu familia, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, sí, sí, todo está bien. Me dice, es que a los muchachos, a los demás que estábamos ahí, a nuestra familia las han llegado a asediar, las han llegado a molestar. Y en el caso de los que estaban en Costa Rica, a nosotros, ellos dicen, a nosotros nos están llegando amenazas y toda la cosa, pues las amenazas y la persecución y bueno, el riesgo en Costa Rica. Entonces, yo digo, o sea, aquí yo tengo que irme. Aquí yo tengo que irme, ¿por qué? Porque, o sea, si yo quiero tener una vida pública, tranquila y una vida segura, yo no podía quedarme en Costa Rica.
Porque si yo seguí ese camino de seguir saliendo en los medios o de tener una vida como tal, en cualquier momento yo podía ser un Joao Maldonado, por ejemplo. Ya, porque esa gente no anda midiendo quién sos. Sí, la verdad de las cosas es de que conocemos historias de muchas personas que estuvieron en Costa Rica y que inclusive creo que en un diario de la prensa salió que los nicaragüenses tienen que salir a un tercer país porque Nicaragua no es seguro. Y aparecieron historias como de 10 personas, ¿verdad? Diciendo de que han llegado a sus negocios, los han asediado en las casas allá en Costa Rica, que la policía o la fuerza pública, en este caso la fuerza pública de Costa Rica, no les brinda la Claro. seguridad que necesitan, etcétera, etcétera. Una vez de que sales de Costa Rica, ¿cómo fue tu proceso migratorio ya acá en Estados Unidos? Pues salió el 20 que casualmente yo apliqué al programa que tiene ahora el ACNUR de movilidad segura. Ujú, Pero bueno, el programa lo empecé como 2 meses antes ujú, y tenía mi segunda cita casualmente el día que yo decido, no más, me vengo. Me vine, salí, yo pasé por Nicaragua como volando. O sea, eso ujú. fue como aquí ni pasó, ¿verdad? Porque bueno, era la Claro. inseguridad y gracias a Dios tenía como el contacto que me podía mover el país para salir y todo. Entonces logré salir y pasar por Nicaragua rapidísimo porque yo no podía volar desde Costa Rica hasta Guatemala por una situación. Entonces salgo por Nicaragua y busco la manera de salir casi que de inmediato hacia, en este caso para Honduras. Yo pasé por Nicaragua, pasé solo diciéndole adiós a mi familia y me voy porque estuve 4 años en Costa Rica que ya ni sé. Entonces yo dije, bueno, voy a despedirme por lo menos de mi gente y pasé y me fui. Llego a Honduras y en Honduras, pues obviamente tuve que hacer como todo migrante mi recorrido ilegal desde Honduras hasta llegar hasta acá. O sea, todo mi recorrido ilegal. Pasé por Honduras. En Honduras recuerdo que yo iba con mucho temor porque en realidad era una experiencia que nunca obviamente había vivido. No sabía a lo que me iba a enfrentar. Y sin embargo, pues traté de ser fuerte y de sobrellevar el proceso. Recuerdo que casualmente pasando la frontera del Guasable, cuando ya estábamos del lado de Honduras, que nos montamos al microbusito que nos llevaba a Choluteca, el microbusito no llevaba ni 500 metros cuando nos detiene la policía. Y yo, a la puta, yo no vamos ni salido y ya vamos para atrás. Entonces viene y la policía detiene y la cosa, pero la policía lo detiene porque llevaba unos rollos de cuero. Entonces revisan que no sé qué, que este cuero es contrabando, que no sé qué, no sé cuánto, pero al final no era contrabando y ya se hicieron las facturas, esto que aquello, pasó. Nos dejaron ir y yo respirando porque dije yo, esta gente nos empieza a pedir papeles y hasta ahí quedé. Ujú, Porque yo, aunque pasarme de ahí al otro lado, estaba a la vuelta de la esquina, claro. ¿ves? Pero entonces, bueno, pasamos. Llegamos a Choluteca, un amigo supuestamente me iba a esperar en Choluteca, que no sé qué, pero al final tuvo un retraso, que esto, que aquello, y yo dije, yo no me puedo quedar esperando, yo me voy. Me fui, llegamos a Tegucigalpa, la policía se montó en el bus cuando yo iba de Choluteca a Tegucigalpa. Ok. El policía se monta y me pide los papeles. Y yo, hijo de madre, ¿ahora qué hago? Dije yo. Yo dije, aquí es a la mano de Dios. Y le Ujú, di mi pasaporte. Le di mi pasaporte, él lo revisó y esto, que aquello, ¿a dónde va? Y yo le dije, bueno, voy para Tegucigalpa, que tengo familia en Tegucigalpa, que no sé qué. ¿Y dónde vive? Ah, no, yo vivo aquí en el Guasable, que no sé qué. Porque yo le decía que estaba en Costa claro. Rica, Dios guarde, me dice, imagina. Pero a mí me estaba como complicando el tema del hablado, porque yo sé que a mí se me ha pegado mucho el hablado tico. Entonces yo era como, ala, tengo que hablar como nicaragüense y yo, hijo de madre, ¿ahora qué hago? Pero busqué la manera de mantenerme tranquilo y todo. Ya después el policía me entregó el pasaporte y todo y me dejó ir. Ok. Pero sí, llegamos ahí a a Tegucigalpa, de ahí el proceso para acá. ¿Cuántos días dilató tu viaje? Yo salí el 20 de octubre de Costa Rica y llegué el 1 de noviembre a la frontera con Estados Unidos. Llegué el 31, pero ya era de noche, En entonces los al registros final aparece el al primero. registro aparezco el 1 de noviembre. Entonces yo me recibe inmigración el 1 de noviembre y yo dije, ay, ya aquí ya se acabó todo. Yo dije, ya llegué, ya gracias a Dios, ya no más. ¿Qué va?
Ojalá. No, de ahí vienen y nos detienen y bueno, nos hacen todo el proceso, que esto, que aquello, y nos llevan a un lugar que se llama La Hielera. En La Hielera yo estuve 5 días. Estuve desde el 1 al 5 de noviembre. Ahí en La Hielera pues me tomaron datos y todo. Nos daban de comer lo peor del mundo, eran unas hamburguesitas así, pero así, eso era un juguete, ¿verdad? Un juguete frío como mi alma y un burrito también. Eso estaba, pero como si eso era La Hielera, el lugar, eso lo sacaban de yo no sé dónde, del Polo Norte, porque esa vaina era, Helado. pero frío como mi alma. Y un juguito así, Ujú. pero así, era como una capsulita de jugo y una cosa de leche ahí. Entonces ahí estuve 5 días. Eso era horrible porque dormíamos completamente en unas colchonetas tirados en el piso, eran unas mantas ahí para calentarnos, pero eran como de material como de aluminio, a saber qué cosa. Y esas vainas, eso te Sí, cocinaba el las mantas cuerpo. térmicas. Ajá. Y de ahí ya después de ahí yo dije, nos llaman. Y yo dije, seguro ya nos van a soltar porque, bueno, nos llamaron, que no sé qué, que no sé cuánto, cojan todas sus cosas. Y yo dije, gracias a Dios ya nos vamos. Que van, y vamos para otro lado. De ahí nos sacan y nos ponen esposas. Ujú. Y todo el mundo se estaba muriendo porque imagínate, o sea, Vamos deportados. vamos, o deportados o quién sabe para dónde, porque esposados, imagínate, y todo el mundo, ¿y ahora qué hicimos? Entonces nos ponen las esposas, esposas en los pies, esposas en las manos y una cadena en la cintura y todo aquello que parecía como que Como yo, las películas. ah, sí, eso era de terror. Y nos vamos esposados hasta llegar a otro centro que era más pequeño y ahí está, nos quitan las esposas, estuvimos como 4 o 5 horas ahí, recuerdo, y nos sacan en la pura mañana para el aeropuerto, pero igual nos vuelven a poner las esposas y todo el asunto y nos llevan al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto y yo dije, ay, ojalá nos quiten por lo menos las esposas para subirnos. Con todo y esposa nos subieron al avión y nosotros literalmente siempre que preguntábamos para dónde iban, ellos nunca sabían. Ujú. Vos le preguntabas, mira, ¿y a dónde nos llevan algo? No sé, nadie te daba razón. Entonces, al final, nos montan al avión, cogimos el avión hasta Luisiana, nos llevaron a Luisiana. Eso fue una experiencia porque era, imagínate, yo soñaba con mi primera vez en avión, irme de vacaciones para, imagínate. Yo dije, voy a montarme en un avión, es un lujo. Y yo dije, por lo menos montarme en un avión para ir a conocer algún lugar. Esposado en un avión. No, hombre, eso era una locura. Entonces, todo el mundo ahí, o sea, había gente que se iba muy deprimida, gente que iba muy mal porque no todo el mundo vive una experiencia de la misma forma. Y imagínate aquella gente que le tiene fobia a volar. Porque había gente ahí que yo tenía uno que casi me quiebra el brazo del miedo. O sea, la persona iba completamente fatal, ¿ves? Y eso, pero al final llegamos a Luisiana. En Luisiana estuve en 2 correccionales, porque son correccionales, o sea, literalmente el nombre de ellos son correccionales, que lo usan como procesamiento de migrantes. Ahí estuve desde casi que del 5 o 6 de noviembre hasta el 23 de diciembre que me liberaron. Pero esto es Hasta el una locura. 23 de diciembre. ¿Y cómo es la experiencia ahí? ¿Están, qué, dos, tres personas por celda? ¿Le comen los tres tiempos? ¿Tienen atención médica? Pues sí tiene sus pros y también tiene sus contras. Porque, por ejemplo, el lugar en los que yo estuve el River era un lugar bastante limpio, eran literas donde dormíamos, eran camarotes de 2 plantas, había unas que eran de tres. Los baños eran baños comunes, digamos, o sea, este espacio, por ejemplo, era el baño, por así decirlo. Y ahí la regadera, ahí no había privacidad para nada, ni para ir a hacer del 2 tampoco había privacidad, porque era el espacio del cubículo, y a la par tenías a alguien más haciendo, y solo tenías Mm, como una cosita así de este nivel que está. O ujú. sea, pero ahí todo el mundo se veía de todo, ¿no? Eso era una locura. Y de ahí, la comida, sí nos daban los 3 tiempos de comida, pero digamos, los tiempos eran terribles. Por ejemplo, en Jackson, a nosotros nos llevaban el desayuno antes de las 4 de la mañana. Imagínate desayunar a las 3:30 de la mañana. Ok. Entonces era una locura, porque imagínate. Y después el almuerzo llegaba entre las 10 y las 11 de la mañana. Y la cena llegaba a las 3 4 de la tarde.
O sea, ya desde las 4 o 5 de la tarde no comías hasta las 3 4 de la mañana del día siguiente. O sea, eso era terrible, porque mucha gente, o sea, de ahí ha salido mucha gente con problemas de colon, con problemas gástricos. ¿Por qué? Porque la comida, además de que no era muy buena comida, o sea, nos daban porciones completamente reducidas. O sea, los 3 tiempos que hacíamos ahí me lo puedo comer ahora en un desayuno. O sea, la cantidad era muy poca, la calidad era malísima, porque la comida era Le malísima. daban oportunidad de comunicarse con sus familiares, que supieran dónde estaban. En la hielera no. En la hielera nos dieron solo una llamada en los 5 días que yo estuve y fue como a las 4 de la mañana que nos dieron la oportunidad de llamar. Ya en las correccionales sí nos dieron la oportunidad, nos dan, porque imagino que siguen haciéndolo, nos dan 500 minutos para poder llamar a nuestros familiares, que eso se renuevan cada mes y son gratuitos. No pasen todas las correccionales, porque tengo amigos que están en otras correccionales que todavía están en correccionales aún y ahí no les dan, había unos que solo les dan 12 llamadas al mes, hay otros que les cobran las llamadas, ¿ves? Entonces la situación es bastante complicada también dependiendo en el centro en el que te encuentres. Ok. Tenías personas ya que te iban a recibir acá. Sí, gracias a Dios sí ya tenía una familia que es las personas con las que me han apoyado un montón siempre, desde que, bueno, los conozco hace muchos años, y ellos fueron los que me recibieron en este país, ellos estuvieron muy pendientes y todo. Gracias a Dios yo sí no tuve que pasar esa situación que pasan muchos que todavía están ahí adentro porque no tienen a alguien que los espera acá. Y eso es lo que la gente a veces no entiende también, que hay muchas cosas que son importantes antes de hacerlas. Porque emigrar no es simplemente porque hoy me levanté con ganas de emigrar y ya mañana me fui. ¿Sueñas en algún momento con regresar a Nicaragua o te has hecho la percepción de que ya no vas a poder regresar? En realidad yo he trabajado mucho el tema de que yo no, de querer, es mi país, es mi patria, yo soy muy nacionalista, yo amo mi país, yo amo a mi país con todo mi corazón, pero está entre ser nacionalista y valorar mi vida. Y mientras la situación de Nicaragua continúa así, yo no voy a regresar. Y la situación de Nicaragua no es algo que va a cambiar mañana. La gente tiene que entender y uno también tiene que mentalizarse que es algo que ya, o sea, por muchas acciones que hagamos tratando de salir de la situación sociopolítica que se vive en Nicaragua, es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Mira Cuba, Cuba lleva 60 y pico de años en eso. Y esperemos en Dios que en Nicaragua no, pero no es algo que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, yo en lo particular, yo ya me hice la idea de que a Nicaragua no voy a volver. Ya iniciaste un proceso de regularización. Sí, yo ya metí mi caso de asilo acá en Estados Unidos, ya mandé toda la historia, la entrevista, y, las entrevistas, las pruebas y todo lo que tenía que adjuntar. Y bueno, ya tengo un proceso abierto, tengo corte para el 2026, que es según la que me asignaron cuando salí de las correccionales. Y bueno, vamos a ver qué pasa pues en el proceso, pero la idea es cumplir con mi proceso regular acá. Ya tienes permiso de trabajo. ¿Qué estás haciendo Pues mi actualmente? permiso de trabajo todavía no lo tengo, sí tengo que tramitarlo, pero bueno, todo es un proceso, todo es un tiempo, ¿no? Y al final lo importante es tratar de ir haciendo las cosas bien. Entonces, obviamente ya hice mi solicitud de asilo, pero tengo que ir con el tiempo. Ellos ponen tiempos estimados que uno tiene que cumplirlo. Sí. Y ahorita pues estoy trabajando de manera indirecta porque bueno, tengo que cumplir con las categorías Me como tal. decía, sí, que estabas trabajando en redes sociales y demás. Exactamente, entonces ahorita yo estoy viendo las redes sociales de una empresa, me ha tocado trabajar en el tema de la edición de videos, la publicidad y tratar de ver las redes, la evolución de las redes. Entonces ahí he tratado como, ahora estoy en otro ambiente, en otro rubro, porque bueno, yo he pasado por muchos rubros, he trabajado en restaurantes, he trabajado en supermercados, he trabajado en encuestas, he trabajado en call center, he trabajado y ahora estoy haciendo ediciones de video, pero Multifuncional. ya, no, ya pronto me contratan para ser presidente, de Ah, acaso, pues. ¿Estados Unidos es lo que esperabas o cómo te imaginabas tu vida en Estados Unidos? Pues la verdad, no me había hecho como una percepción del estilo de vida que tal vez quería tener aquí. Sí, siempre he tenido como la idea de que yo quiero tener una vida económica estable,
pero no me he hecho como una idea ni en salario, ni en estilo de vida, ni en nada. Yo sí le doy gracias a la vida porque, o a Dios, porque yo no, a mí no me ha tocado lo que le ha tocado a muchos. Yo, gracias a Dios, tenía quien me iba a recibir, o tengo un techo ahora, tengo un trabajo, tengo un salario, tengo una vida estable económicamente. No me puedo dar grandes lujos ahora, pero me los voy a poder dar. Pero yo sé que hay mucha gente que no viene a eso, hay mucha gente que viene a dormir en la calle, hay gente que viene a pedir ayuda porque es cierto, hay gente que literalmente sí la necesita. Hay gente que, por ejemplo, tengo amigos que estuvieron en correccionales conmigo que ya tienen lo que yo llevo también acá y no han conseguido trabajo. ¿Ves? O sea, no a todos nos va de la misma manera, pero desde mi percepción, Estados Unidos es un país de oportunidades cuando uno quiere salir adelante. Estados Unidos te ofrece la posibilidad de llegar muy lejos si vos querés llegar lejos. Pero si vos querés definitivamente tener una vida así, al libertinaje total, Sí. definitivamente este país te va a Y costar. sobre todo tener mucha disciplina en este país. Hay Definitivamente. muchas cosas que lamentablemente muchos compatriotas latinoamericanos pueden llegar al mejor país del mundo con las mejores oportunidades, pero si no tienen una disciplina de vida, todo lo que reciben acá lo gastan acá, todo lo que reciben por aquí le sale por aquí, Sí. entonces nunca van a sentar cabeza. Sí, es que eso es lo que pasa, digamos, uno no solo la disciplina en el tema económico, porque también es importante, porque aquí uno dice, ah, no, es que esto vale $200. Ah, mira, vale $200, no es nada. Pero cuando viste en la semana esos $200 más los otros 15 que gastaste por aquí, más los otros 10 que gastaste por aquí, te hice una cuenta de $1000. Y uno dice, ¿en qué momento me gasté toda esta plata y ahora no me ajusta para la renta? Claro, Entonces, claro. uno tiene que también, además del orden en el tema económico, también el orden en la documentación, el proceso migratorio como tal. Hay gente que, por ejemplo, tengo amigos que llegaron hace casi 2 años y hasta ahorita le está llegando el permiso de trabajo. ¿Pero por qué? Porque esperaron que pasara un año completo para solicitar, meter el caso de asilo, después Mm, esperar el tiempo para el permiso de trabajo y después el tiempo para que llegara. claro. Entonces, hay cosas que la gente tampoco hace o no entiende. O sea, todo tiene también, o sea, hay que hacer las cosas en su momento, en etapas, organizado, porque si no lo haces, cuando ves el Sí, tiempo se te va y el país sí, ya te ha claro. consumido. En el caso de la cultura de Nicaragua, la situación, tu entorno social en Nicaragua, tu entorno social y la cultura en Costa Rica y ahora en Estados Unidos, hay una gran diferencia entre ambos. ¿Cómo percibes esos cambios? No, definitivamente es completamente distinto. En Nicaragua, pues era distinto porque yo tenía así una vida pública en mi zona, por así decirlo, muy sociable y todo. Y era distinto, bueno, la gente en Nicaragua es como más fiestera, tal vez más burum en todo. Para todo es fiesta, Relajado. para todo es más tranquilo en Nicaragua. La cosa es dura por allá, pero para todo es más tranquilo. Mm, En Costa Rica, la gente es como más en su vida personal, pero también te da como existe la facilidad del idioma, existe la facilidad de, hay muchas cosas comunes. Si querías comerte un gallo pinto, Solo le cambiabas el solo le nombre. cambiaba el nombre, ya no le decía gallo pinto, le decía pinto. Ok. Entonces era la misma tontera. Entonces, o sea, no hay como ese gran impacto entre Nicaragua y Costa Rica y sus diferencias, porque como todo país tiene sus diferencias en el habla, que la R, que esto, que Ujú. aquello, pero eran cosas pequeñas o No, que no es perro, es perro. ajá, o que había que ir a comprar un chiltoma, pero que aquí no es chiltoma, es un chile dulce y tenés que decirle chile dulce porque no te lo venden. Hay mucha gente que es muy complicada en eso en Costa Rica. Pero al llegar aquí, uno se ve en muchas otras situaciones. Porque si en Costa Rica yo me iba de fiesta los fines de semana, aquí no me puedo ir con facilidad de fiesta los fines de semana. Porque aquí primero que necesitas un vehículo. Segundo que si te vas a tomar y te detienen en el vehículo, hasta ahí llegaste. Entonces, aquí hay que tomarse las cosas en serio. Aquí las leyes sí hay que tomárselas en serio, porque aquí no es como, mire, policía, no me ponga la multa, que yo guarde, ahí me pone, Preso. pero para la cárcel, ¿no? Entonces, aquí las cosas no funcionan así, aquí las cosas hay que hacerlas bien. Aquí el país está
está hecho con un sistema para que vos hagas las cosas bien y si haces las cosas bien te abrís camino. O sea, aquí vos podés compartir, puedes tener un domingo, puedes ir de fiesta, o sea, podés hacerlo, pero tenés que ser consciente. Respetando el espacio de los demás, no puedes poner música a todo volumen. Dios guarde, yo tengo, por ejemplo, a mis vecinos ayer y ayer nos pusimos ahí un ratito y ahí nosotros ya sabíamos que a las 10 había que bajarle el volumen porque Dios guarde, o sea, 10 y 5 y teníamos a la patrulla a la par. Y así funcionan las cosas aquí. Entonces, es eso, digamos, si sentís como la diferencia cultural. Aquí, por ejemplo, aquí que estamos en este estado, aquí, esto es como una extensión de Cuba. Yo siempre he dicho, esto es como una extensión de Cuba, porque conoces cantidad de cubanos y eso. Y bueno, conocer mucha gente, muchas culturas, o sea, es más el impacto cultural porque hay más culturas, o sea, tenés gente de Una Cuba, diversidad tenés cultural de gente que Venezuela, el otro día de Venezuela, que el otro día de Honduras, que el otro día de El Salvador, que el de otro día de Chile. Chile, de República Dominicana, o sea, esa diferencia y tratar no encajar, pero sí coordinar con todas esas diferencias culturales Respetando los pensamientos y tradiciones de otras y personas. respetando a la gente de este país también, porque la gente, digamos, uno, porque hay mucha gente que se crea también percepciones de que el gringo, que esto, que es muy complicado, que esto, que ello, cada uno es complicado a su manera. Y si vos tratas de llevarlo bien, la persona te va a responder bien. Sí sé que con los gringos pues está la complicación del idioma porque ellos no te van a hablar en español. Hay gringos acá en este estado que sí hablan español porque es gente que ha convivido con gente latina. Pero hay mucha gente que no te habla español, que simplemente te habla inglés. La otra vez yo tomé un Uber y lo único que pude decirle, hola, buenos días, lléveme a tal lugar y más nada, no me siga hablando porque yo no sé. ¿Ve? Pero sí, entonces ese tipo de cosas, pero Y ves esa vivencia. hasta cierto punto hay que cuidar también las palabras, porque lo que para mí puede ser algo normal decirlo dentro de mi cultura nicaragüense, tal vez para el cubano, el venezolano, el chileno, el colombiano, tenga otra percepción la palabra, otro tipo de significado y ya lo ofendiste. Es que ese es el punto. Es que uno tiene que no solo tener cuidado, sino tratar de aclarar. ¿Ves? Porque, por ejemplo, ayer que estaba compartiendo con mis vecinos son venezolanos. Y entonces ellos vienen y me dicen, marico, que no sé qué cosa. Pero automáticamente ellos reaccionan y como saben que soy gay, entonces, pero ¿sabes qué? Nosotros decimos marico porque para vacilón, ¿no? Porque... Y yo, tranquilo, o sea, yo ya sé, pero sé que hay gente que no sabe y se puede llegar a ofender y eso. Entonces es como Sí. ir tratando de adaptarse a todo el sistema, acoplarse al tráfico, acoplarse a las calles, porque si allá las calles todas eran de Ujú. dos vías, una para un lado y una para el otro, aquí Aquí son todas de son de cuatro o cinco. cuatro para todos lados. O sea, vas para allá y son cuatro, vas para el otro lado son otras cuatro. No, y es una locura la cantidad de vehículos y todo. O sea, uno se adapta y se va adaptando a todo eso, pues. Claro. ¿Cuáles son los planes de Cristian a mediano y a largo plazo? Pues además de regularizarme, que es como una cosa primordial, también pensar en mi estabilidad económica permanente. Tengo como proyecto futuro poner mis negocios porque necesito un ingreso, o sea, nunca voy a dejar de trabajar porque uno nunca deja de trabajar en esta vida. Así tengas negocios o no los tengas, siempre vas a trabajar. Cuando tenés negocio, Trabajar más. trabajas más. Exactamente. Entonces, uno siempre trabaja. Pero yo siempre, un amigo siempre me había dicho, y un amigo que se llama Graving, desde Costa Rica, él me dijo, uno nunca puede tener solo una fuente de ingreso. Porque el día en que te cortan esa fuente de ingreso, no tenés más nada que hacer. Dice el cubano. No hay más nada. Entonces, uno no se puede quedar con una fuente de ingreso. Entonces, la idea es llegar a por lo menos generar que dos maneras para poder tener más ingresos, más entradas económicas, porque aunque yo estoy acá, tengo a mi familia en Nicaragua y mi familia pues no pretende salir. Entonces, como mi familia no pretende salir, pues mi idea es ayudar a mi familia, construirle la casa a mi mamá, que es uno de mis proyectos a mediano plazo, tengo que conseguir mi vehículo porque, bueno, es una necesidad, no es un lujo en este país. Mis bienes, porque necesito tener mi casa aquí, porque rentar toda la vida, eso es una locura, pues, o sea, es mucha plata. Entonces, tener mi casa y ir haciéndome proyectos, estudiar, porque yo sí quiero ir a la universidad. Yo sé que aquí es costoso ir a la universidad, pero
ir poco a poco y si llego a entrar a la universidad a los 30 pues iré a los 30 pero voy a ir. Porque mi proyecto Claro, es ir a la universidad a estudiar Relaciones Públicas Internacionales y vamos a ver si se da. Bueno, esperemos en Dios que ese es el proyecto más largo, pero a ver si nos da la vida. ok. Algo que quieras compartir con nuestros televidentes ya para ir cerrando el programa. Pues la verdad que yo siempre he tenido como una filosofía de vida y más ahora que tengo la experiencia de emigrar a varios países, de conocer muchas culturas y eso, es que simplemente hay que darle importancia a lo que realmente es importante y dejar de darle mente a lo que en realidad se puede solucionar mañana. Porque al final del día, nosotros nos quedamos con lo que somos, no con lo que podemos llegar a tener. Entonces, uno tiene que ir poco a poco, paso a paso en la vida y a la gente que pretende emigrar, a la gente que está en este país o a la gente que se le ha llegado a cruzar por la mente este proceso como tal o la vida migratoria como tal, tengan en mente que tienen que traer un cambio de mentalidad, tienen que traer un cambio de cultura porque hay que cambiar muchas cosas. Tengan en mente que hay que reinsertarse a una nueva sociedad y vengan abiertos a todo porque definitivamente a veces hay que hacer un cambio radical de vida. Entonces, si van a migrar, primero hay que analizar muy bien si en realidad yo necesito hacerlo y desde el momento en que lo haga, yo tengo que buscar la manera de hacer las cosas bien. Y si hago las cosas bien, todo va a resultar. Pero si no hago las cosas bien y no vivo un proceso bien, definitivamente mejor no hacer nada. Sí, y por otra parte, oyendo lo que estás diciendo, hay que buscar cómo hacerlo de una manera segura. Claro, ¿Ya? Recordar que Estados Unidos ha abierto muchas pautas para que las personas puedan migrar de una manera segura y ordenada a este país. Estados Unidos prácticamente está abierto a que la persona venga, pero que venga de la forma correcta. ¿Ya? Y si por X y razón usted entró por frontera o algo, sepa que tiene que hacer las cosas correctas y hacer los trámites que ya están claro. prácticamente establecidos, porque lamentablemente muchos se dejan ir por lo que el vecino me dijo, que el pariente me dijo, y que no me Mm, presente aquí, que no vaya a mi sí. corte allá, y comenzamos ya a actuar de la forma que no debe de ser. Bueno, Cristian, fue un placer tenerte por acá en este segundo programa, ¿ya? De La Voz de los Migrantes. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos por acá. Gracias por compartir tu historia, gracias por compartir las experiencias que has tenido y pues esperamos que tenerte siempre cerquita por ahí. Sí, no, para mí es un placer. Yo sé que nos extendimos un poquitico más ahí, Claro, pero pudimos ahí complementar un poquito muchas cosas y gracias por la invitación. Espero que les pueda llegar a muchas personas. claro que sí. Y recuerden, por favor, suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? La Voz de los Migrantes, revelando verdades. Y si usted quiere compartir igualmente su historia, pues puede contactarse con nosotros acá en el canal, que de igual manera es su canal. Bendiciones y hasta el próximo programa.